I hope you are happy. Oh, I am. Marido muere, y después de su funeral, su padre dijo, la propiedad va para la amante, pero... Carolina sintió como el aire se le escapaba de los pulmones cuando escuchó esas palabras saliendo de la boca de Armando Gutiérrez. La voz del viejo resonaba en la funeraria con una frialdad que contrastaba brutalmente con el llanto contenido de los asistentes. La propiedad va para la amante. Esas 5 palabras cayeron como piedras sobre ella, aplastándola contra el piso de mármol, mientras todos los ojos se clavaban en su espalda. Carolina intentó moverse, quiso gritar, defenderse, pero su cuerpo no respondía. Solo podía observar cómo una mujer joven y elegante se ponía de pie entre las sillas, con un vestido negro que parecía demasiado perfecto para ser coincidencia. Natalia Campos. Ese nombre que Carolina jamás había escuchado antes se convertiría en su peor pesadilla. El mundo de Carolina se desmoronó en ese instante frente al ataúd de quien había sido su esposo durante 8 años, frente a las miradas de familiares y amigos que ahora la veían como la tonta que nunca supo nada. Pero retrocedamos un poco en esta historia, porque para entender cómo Carolina llegó a ese momento de humillación absoluta, necesitamos conocer quién era ella antes de que todo se viniera abajo. 3 días antes del funeral, Carolina Méndez despertó en su cama matrimonial sin saber que esa mañana sería el inicio del peor capítulo de su vida. Ella siempre había sido una mujer organizada, meticulosa, de esas que planean cada detalle con anticipación. A sus 32 años, Carolina había construido lo que consideraba una vida perfecta junto a Fernando Gutiérrez, el hombre que conoció en una cafetería del centro de la Ciudad de México, cuando ella apenas tenía 24 años. Fernando había sido todo lo que Carolina soñó alguna vez, alto, de sonrisa fácil, con esos ojos cafés que parecían entenderla sin necesidad de palabras. Él trabajaba como arquitecto en una firma importante, tenía ambiciones claras y una forma de hacerla sentir especial que ningún otro hombre había logrado. Se casaron 1 año después de conocerse, en una ceremonia íntima pero hermosa, en una hacienda de Querétaro. Carolina recordaba perfectamente ese día, cómo Fernando lloró cuando ella caminó hacia el altar, cómo le prometió amarla hasta el último de sus días, y ella le creyó cada palabra. Los primeros años de matrimonio fueron exactamente como Carolina imaginó. Vivían en una casa preciosa, en una colonia tranquila de la ciudad, viajaban cada vez que podían, cenaban juntos casi todas las noches. Fernando la sorprendía con detalles pequeños, pero significativos, como dejarle notas de amor en el espejo del baño, o comprarle su chocolate favorito cuando sabía que había tenido un mal día en su trabajo como diseñadora gráfica freelance. Carolina se sentía completa, realizada, profundamente enamorada. Pero como suele pasar en estas historias, las grietas comenzaron a aparecer de forma tan sutil que Carolina no las notó hasta que fue demasiado tarde. Todo empezó aproximadamente 2 años antes de esa mañana fatídica. Fernando comenzó a llegar tarde del trabajo con más frecuencia. Al principio, sus explicaciones tenían sentido. Un proyecto importante, un cliente exigente, tráfico pesado. Carolina no cuestionó nada porque confiaba en él ciegamente. Además, Fernando siempre había sido dedicado a su carrera y ella respetaba eso. Luego vinieron los viajes de negocios que se hacían cada vez más frecuentes. Fernando se ausentaba fines de semana completos, a veces incluso semanas enteras. Guadalajara, Monterrey, Cancún, siempre había una razón profesional que sonaba perfectamente razonable. Carolina lo extrañaba terriblemente durante esas ausencias, pero se consolaba pensando que todo ese esfuerzo era para construir un futuro mejor para ambos. Cuando Fernando regresaba, siempre traía regalos y se mostraba especialmente cariñoso,
lo que calmaba cualquier duda que pudiera surgir en la mente de Carolina. Sin embargo, hubo momentos en los que Carolina sintió que algo no cuadraba del todo, como aquella vez que llamó a Fernando a su hotel en Guadalajara y la recepcionista le dijo que no había ningún huésped registrado con ese nombre. Fernando explicó que había un error en el sistema, que se había registrado bajo el nombre de la empresa. Carolina aceptó la explicación sin mayor problema, o como cuando encontró un arete de mujer en el coche de Fernando y él juró que debía ser de alguna clienta que había transportado a una reunión. Carolina quiso creerle, necesitaba creerle, porque la alternativa era demasiado dolorosa para siquiera considerarla. La mañana en que todo cambió fue un martes común y corriente. Carolina preparó café como siempre, revisó sus correos mientras Fernando se duchaba, planeó mentalmente su día de trabajo. Fernando bajó las escaleras luciendo impecable con su traje gris, el mismo que Carolina le había ayudado a escoger meses atrás. Se despidieron con un beso rápido en la puerta, como hacían todas las mañanas. «Te amo», le dijo Fernando antes de salir. «Te amo más», respondió Carolina con una sonrisa. Esas fueron las últimas palabras que intercambiaron. 4 horas después, Carolina recibió la llamada que destrozaría su mundo. Era del Hospital Ángeles. Una voz profesional pero compasiva le informaba que Fernando había sufrido un paro cardíaco en su oficina y que a pesar de los esfuerzos del equipo médico, no habían logrado reanimarlo. Carolina sintió cómo el teléfono se le resbalaba de las manos, cómo sus piernas dejaban de sostenerla, cómo un grito desgarrador salía de su garganta sin que pudiera controlarlo. No podía ser verdad. Fernando tenía apenas 35 años, era saludable, activo, nunca había tenido problemas cardíacos. Tenía que ser un error, una confusión terrible, pero no lo era. Cuando Carolina llegó al hospital acompañada de su mejor amiga Daniela, quien corrió a su casa en cuanto escuchó la noticia, los médicos confirmaron lo peor. Fernando Gutiérrez había fallecido a las 11:43 de la mañana. La causa preliminar era un infarto masivo. Carolina exigió ver el cuerpo. Necesitaba verlo con sus propios ojos para creerlo. Cuando finalmente la dejaron entrar a la sala donde yacía Fernando cubierto con una sábana blanca, Carolina sintió que una parte de ella moría también. Se aferró a su mano fría, le suplicó que despertara, que no la dejara sola. Pero Fernando se había ido para siempre. Los siguientes 2 días pasaron en una nebulosa de dolor y arreglos fúnebres. Carolina apenas podía funcionar. Cada respiración le dolía. Cada pensamiento la llevaba de regreso a Fernando. Daniela prácticamente se mudó a su casa para ayudarla con todo lo necesario. Había que notificar a familiares y amigos, escoger el ataúd, coordinar con la funeraria, decidir sobre el servicio religioso. Carolina se movía como autómata, haciendo lo que tenía que hacer pero sintiéndose completamente desconectada de la realidad. Armando Gutiérrez, el padre de Fernando, llegó de Puebla donde vivía con su segunda esposa. Carolina nunca había tenido una relación particularmente cercana con su suegro. Armando era un hombre de negocios exitoso, dueño de varias empresas de construcción, con una personalidad dominante que a veces rozaba lo intimidante. Fernando rara vez hablaba de él, y las reuniones familiares siempre habían sido tensas y formales. Cuando Armando abrazó a Carolina en el funeral, ella notó que el gesto se sentía mecánico, desprovisto de verdadero afecto, pero lo atribuyó al shock y al dolor compartido. El día del funeral llegó demasiado pronto. Carolina se vistió de negro, se recogió el cabello en un moño bajo, intentó cubrir las ojeras profundas que el llanto constante había dejado en su rostro. La funeraria estaba llena de gente, colegas de Fernando, amigos de ambos, familiares lejanos que Carolina apenas conocía. Todos ofrecían sus condolencias, compartían anécdotas sobre Fernando, lloraban la pérdida de un hombre que parecía haber tocado tantas vidas.
Carolina asentía mecánicamente, aceptaba los abrazos, pero su mente estaba en otro lugar, atrapada en recuerdos de días más felices. Fue durante la ceremonia cuando todo se desmoronó. El sacerdote había terminado su homilía. Algunos amigos cercanos habían compartido palabras emotivas sobre Fernando. Carolina estaba sentada en la primera fila, aferrándose a un pañuelo empapado, cuando Armando se levantó de su asiento y caminó hacia el micrófono. Carolina asumió que iba a dar un discurso emotivo sobre su hijo, quizás compartir memorias de su infancia. Nunca, en sus peores pesadillas, imaginó lo que estaba a punto de escuchar. Armando aclaró su garganta y comenzó a hablar con una voz que sonaba extrañamente calmada para alguien que acababa de perder a su hijo. Quiero aprovechar este momento para aclarar algunos asuntos importantes relacionados con la herencia de Fernando. Carolina levantó la mirada, confundida por el tema que parecía completamente inapropiado para ese momento. Mi hijo, continuó Armando, me confesó algo muy importante antes de su muerte. Me habló sobre su verdadero amor, sobre la mujer que realmente ocupaba su corazón durante los últimos 5 años. El corazón de Carolina comenzó a latir con fuerza. Podía sentir las miradas de los asistentes moviéndose entre Armando y ella. ¿Qué estaba diciendo ese hombre? ¿De qué estaba hablando? Armando continuó, implacable. Mi hijo mantuvo una relación con Natalia Campos, una mujer extraordinaria que está aquí presente hoy. Fernando me pidió específicamente que, en caso de su muerte, toda su herencia, incluyendo la propiedad donde actualmente reside Carolina, fuera transferida a Natalia. El mundo de Carolina se detuvo. Las palabras de Armando seguían saliendo de su boca, pero sonaban distorsionadas, como si estuviera hablando bajo el agua. Carolina escuchó murmullos a su alrededor, sintió cómo Daniela le apretaba el brazo con fuerza. Esto no podía estar pasando. Tenía que ser una pesadilla cruel, una alucinación producto del dolor extremo. Pero cuando vio a una mujer joven ponerse de pie entre los asistentes, cuando vio la expresión de falsa tristeza en su rostro perfectamente maquillado, Carolina supo que era terriblemente real. Natalia Campos era hermosa de una forma que hacía que Carolina se sintiera instantáneamente inferior. Alta, delgada, con un cabello negro brillante que caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Vestía un traje negro elegante que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Carolina. Y lo peor de todo era la expresión en su rostro. Esa mezcla de tristeza actuada y algo más. Algo que Carolina no podía identificar del todo, pero que la hacía sentir náuseas. Carolina intentó ponerse de pie. Su voz salió como un susurro desesperado. Esto es mentira. Fernando me amaba. Estábamos casados. Pero Armando ya estaba sacando documentos de su portafolio. Con una eficiencia perturbadora, presentó un testamento fechado apenas 2 semanas antes de la muerte de Fernando. Varios abogados presentes en el funeral se acercaron para revisar los documentos. Carolina observaba la escena como si estuviera viendo una película de terror, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Los abogados confirmaron que el testamento parecía legítimo, con todas las firmas y sellos necesarios. Carolina negaba con la cabeza una y otra vez. Sus lágrimas ya no eran solo de tristeza, sino de una rabia y confusión absolutas. Fernando jamás le había mencionado nada sobre cambiar su testamento. Jamás había mencionado el nombre de Natalia Campos. ¿Cómo era posible que toda su vida fuera una mentira tan elaborada? No pudo soportarlo más. Carolina se levantó de su asiento y corrió hacia la salida de la funeraria, ignorando las voces que la llamaban, los brazos que intentaban detenerla. Necesitaba aire, necesitaba escapar de esa pesadilla. Afuera, se dejó caer contra la pared del edificio, sollozando de una forma que parecía rasgarle el pecho. Daniela salió detrás de ella.
La abrazó con fuerza, le susurró palabras de consuelo que sonaban huecas frente a la magnitud del desastre. Esa noche, después de que Daniela finalmente logró llevarla de regreso a casa, Carolina se encontró sola en la casa que ya no le pertenecía, en el hogar que había construido con un hombre que aparentemente nunca conoció realmente. No podía dormir, no podía comer, apenas podía respirar. Su mente reproducía una y otra vez cada momento de su matrimonio, buscando señales que había pasado por alto, mentiras que había aceptado como verdades. Alrededor de las 3 de la madrugada, Carolina comenzó a buscar. Revisó cada cajón de la cómoda de Fernando, cada bolsillo de sus trajes, cada rincón de su escritorio. Tenía que haber algo, alguna evidencia que explicara esta traición incomprensible. Fue en el fondo del closet, detrás de una caja de zapatos viejos, donde encontró lo que estaba buscando sin saber que lo buscaba. Una caja de madera mediana, sin llave pero claramente escondida con intención. Con manos temblorosas, Carolina abrió la caja. Adentro había fotografías, docenas de ellas. Fernando y Natalia en restaurantes elegantes, riendo frente a copas de vino. Fernando y Natalia en una playa, abrazados mientras el sol se ponía detrás de ellos. Fernando y Natalia frente a un hotel lujoso, besándose como si fueran los únicos 2 personas en el mundo. Cada imagen era una puñalada directa al corazón de Carolina. Estas no eran fotos casuales o encuentros inocentes. Estas eran evidencias de una relación completa, íntima, real. Carolina examinó las fechas en las fotos. Muchas correspondían exactamente con los viajes de negocios que Fernando decía tener. Ese fin de semana en Cancún, que supuestamente era para una conferencia de arquitectos, ahí estaba Fernando con Natalia en la misma playa. Esa semana en Monterrey, por un proyecto urgente, ahí estaban ambos cenando en lo que claramente era una cita romántica. Carolina se dio cuenta de que cada ausencia, cada excusa, cada mentira había sido cuidadosamente planeada para ocultar esta doble vida, pero algo no cuadraba del todo. Carolina, a pesar de su dolor devastador, tenía una mente analítica entrenada por años de trabajo como diseñadora. Comenzó a notar detalles extraños en las fotografías. La calidad era demasiado perfecta, los ángulos demasiado bien compuestos, como si alguien hubiera estado específicamente documentando estos momentos. Además, en algunas fotos, las sombras no parecían coincidir con la posición del sol, y había inconsistencias en los reflejos que su ojo entrenado detectaba. Carolina sacudió la cabeza intentando acallar esos pensamientos analíticos. Estaba buscando razones para negar lo obvio, fabricando dudas donde no las había. Las fotos eran reales, la traición era real, su matrimonio había sido una farsa. Esa era la verdad dolorosa que tenía que aceptar. Se quedó sentada en el piso del closet, rodeada de evidencias de la infidelidad de Fernando, llorando hasta que no le quedaron más lágrimas. Antes de que termine este capítulo, queremos saber desde dónde nos estás viendo. Nos encanta leer sus comentarios y saber que estas historias llegan a tantos lugares diferentes. Déjanos tu comentario aquí abajo y cuéntanos desde qué país o ciudad nos acompañas. Tu participación es lo que nos motiva a seguir trayéndoles estas historias cada semana. Carolina pasó el resto de esa noche en un estado de shock absoluto, alternando entre llanto incontrolable y un entumecimiento emocional que era casi peor que el dolor. Cada objeto en esa casa ahora le parecía contaminado por la mentira. La cama donde habían dormido juntos, la cocina donde habían cocinado en las mañanas de domingo, la sala donde habían visto películas acurrucados. Todo era falso. Todo había sido una actuación magistral de parte de Fernando. Cuando amaneció, Carolina seguía despierta, con los ojos rojos e hinchados, la garganta rasposa de tanto llorar. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía simplemente quedarse paralizada por el dolor.
Pero ¿qué podía hacer contra un testamento aparentemente legal, contra evidencias fotográficas de una aventura que duró años, contra el padre de Fernando que claramente estaba del lado de la amante? Carolina se sentía completamente impotente, traicionada no solo por su esposo, sino por la vida misma. A la mañana siguiente, después de una noche sin dormir, rodeada de fotografías que documentaban la traición de Fernando, Carolina tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. No iba a quedarse de brazos cruzados mientras Armando Gutiérrez y esa mujer le arrebataban todo lo que había construido. Si Fernando realmente había escrito ese testamento, si realmente había planeado dejarla sin nada, entonces ella necesitaba entender por qué y cómo había sucedido todo esto. Necesitaba respuestas, aunque esas respuestas le destrozaran aún más el corazón. Daniela llegó temprano a la casa con café y pan dulce, aunque ambas sabían que Carolina no probaría bocado. Su amiga la encontró sentada en la mesa del comedor, rodeada de papeles, con una libreta donde había empezado a escribir una línea de tiempo de todos los eventos sospechosos de los últimos años. «Carolina, tienes que comer algo», le suplicó Daniela, pero Carolina negó con la cabeza. «Necesito un abogado, Dani. Necesito al mejor abogado que puedas conseguirme». Daniela, quien trabajaba como asistente legal en un bufete importante, asintió y sacó su teléfono inmediatamente. 2 horas después, Carolina estaba sentada en la oficina del licenciado Roberto Ramírez, un abogado especializado en herencias y testamentos con más de 20 años de experiencia. El licenciado Ramírez era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso perfectamente peinado y una expresión seria que inspiraba confianza. Escuchó atentamente mientras Carolina le contaba toda la historia, desde el funeral hasta el descubrimiento de las fotografías. No interrumpió ni una sola vez, solo tomaba notas ocasionales en su libreta de cuero. Cuando Carolina terminó su relato, el licenciado Ramírez se recargó en su silla y exhaló profundamente. «Señora Méndez, le voy a ser completamente honesto con usted, porque eso es lo que necesita en este momento. El testamento que presentó Armando Gutiérrez parece, a primera vista, legalmente sólido. Tiene todas las firmas necesarias, está certificado por un notario reconocido y fue fechado apenas 2 semanas antes del fallecimiento de su esposo. Eso le da mucha validez legal». Carolina sintió que el piso se abría bajo sus pies, pero el abogado levantó una mano antes de que pudiera protestar. «Sin embargo», continuó el licenciado Ramírez, «hay varios elementos que me parecen extremadamente sospechosos. Primero, es muy inusual que alguien cambie su testamento tan poco tiempo antes de morir, especialmente si no había ninguna señal previa de enfermedad terminal. Segundo, el hecho de que su suegro haya esperado hasta el funeral para hacer este anuncio público es francamente cruel y fuera de protocolo. Normalmente estos asuntos se manejan de forma privada con los abogados correspondientes. Y tercero, usted como esposa legítima tiene derechos inalienables sobre la herencia que no pueden ser simplemente ignorados, sin importar lo que diga ese testamento». Carolina sintió una pequeña chispa de esperanza encenderse en su pecho. «Entonces, ¿qué puedo hacer?», preguntó con voz temblorosa. El licenciado Ramírez se inclinó hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. «Podemos impugnar el testamento, pero para eso necesitamos encontrar irregularidades. Necesitamos demostrar que hubo coerción, que su esposo no estaba en sus cabales cuando lo firmó, o que el documento fue falsificado. Para eso, necesito que investigue todo lo que pueda sobre la relación entre su esposo y esta mujer, Natalia Campos. Consiga cualquier evidencia que pueda encontrar, hable con quien sea necesario. Mientras tanto, yo me encargaré de investigar el aspecto legal del testamento, verificar la autenticidad de las firmas, revisar los registros del notario». Carolina salió de esa oficina con un propósito renovado. Ya no era solo la viuda traicionada y humillada, ahora era una mujer en una misión:
decidida a descubrir la verdad sin importar cuánto doliera. Lo primero que necesitaba era información sobre Natalia Campos, esa mujer que había aparecido de la nada para destruir su vida. Carolina sabía que Fernando trabajaba en Arquitectura Moderna, una firma prestigiosa en el centro de la ciudad. Si Natalia realmente había sido su amante durante 5 años, probablemente se conocieron ahí. Carolina pasó el resto de ese día investigando en Internet. Buscó el nombre de Natalia Campos en redes sociales y encontró varios perfiles, pero ninguno parecía corresponder con la mujer que había visto en el funeral. Finalmente, a través de LinkedIn, encontró lo que buscaba. Natalia Campos, 30 años, licenciada en contabilidad, trabajando en Arquitectura Moderna desde hacía 6 años. Ahí estaba la conexión. Carolina estudió cada detalle del perfil profesional de Natalia. Era graduada de la Universidad Anáhuac. Había trabajado en 2 empresas antes de llegar a Arquitectura Moderna y, según su perfil, era especialista en auditorías financieras. Al día siguiente, Carolina se vistió con ropa formal y se maquilló cuidadosamente para ocultar las ojeras y los signos del llanto constante. Necesitaba verse profesional, necesitaba que la gente la tomara en serio. Llegó a las oficinas de Arquitectura Moderna alrededor de la hora de la comida, cuando sabía que muchos empleados salían a comer y podría hablar con ellos de manera informal sin levantar sospechas. Se posicionó en la cafetería que estaba frente al edificio y esperó. No tuvo que esperar mucho. Un grupo de empleados salió del edificio riendo y conversando. Carolina reconoció a uno de ellos, Javier, quien había asistido a un par de cenas que ella y Fernando organizaron en su casa. Se acercó con una sonrisa forzada pero amable. «Javier, qué sorpresa verte». El hombre se volteó y su expresión cambió inmediatamente a una de incomodidad y pena. «Carolina, lo siento mucho por lo de Fernando. Todos en la oficina estamos devastados». Carolina asintió, manteniendo la compostura. «Gracias, Javier. De hecho, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Podrías acompañarme a tomar un café?» Javier miró nerviosamente a sus compañeros, pero finalmente aceptó. Se sentaron en una mesa apartada de la cafetería y Carolina fue directa al grano. «Necesito que me hables de Natalia Campos». Javier casi escupió el café que acababa de tomar. Carolina vio cómo el hombre se ponía visiblemente tenso, cómo sus ojos buscaban una salida. «Mira, Carolina, yo no quiero meterme en problemas. Ya sabes cómo son estas cosas en la oficina, los chismes y todo eso». Pero Carolina no iba a dejar que se escapara tan fácilmente. «Javier, mi esposo está muerto y esa mujer está intentando quedarse con todo lo que fue nuestro. No te estoy pidiendo chismes, te estoy pidiendo la verdad. Tú fuiste amigo de Fernando, se lo debes a él». Eso pareció funcionar. Javier suspiró profundamente y comenzó a hablar. «Mira, es cierto que Fernando y Natalia pasaban mucho tiempo juntos. Ella trabaja en contabilidad y Fernando siempre estaba metido en temas de presupuestos y finanzas de los proyectos, así que tenían que coordinarse seguido. Muchos en la oficina pensaban que había algo entre ellos, la forma en que se miraban, cómo siempre encontraban excusas para estar cerca. Pero siendo honesto contigo, Carolina, a mí siempre me pareció más bien una relación profesional. Nunca los vi besarse o hacer algo obviamente romántico en la oficina». Carolina procesó esta información. Entonces la gente sospechaba, pero nadie tenía pruebas concretas. «¿Alguien más trabajaba cerca de ellos?», preguntó. Javier pensó por un momento. «Deberías hablar con Sofía Reyes. Ella es la asistente administrativa del piso donde está contabilidad. Si alguien sabe lo que realmente pasaba entre Fernando y Natalia, es ella. Esa mujer se entera de todo lo que pasa en la oficina». Carolina agradeció a Javier por su tiempo y le pidió el contacto de Sofía. Esa misma tarde, Carolina logró contactar a Sofía y acordaron verse después de su horario laboral. Sofía era una mujer de unos 40 años, con una personalidad cálida pero directa. Cuando Carolina le explicó por qué quería hablar,
Sofía no dudó en compartir lo que sabía. Mira, muchacha, yo vi cómo se desarrolló esa relación desde el principio. Cuando Natalia llegó a la empresa hace 6 años, era solo otra empleada más. Pero como al año de estar ahí, empezó a acercarse mucho a Fernando. Al principio, pensé que era porque estaban trabajando en un proyecto grande juntos, pero luego noté que seguían pasando tiempo juntos, incluso después de que ese proyecto terminó. Carolina escuchaba con atención, tomando notas mentales de cada detalle. Pero aquí está lo raro, continuó Sofía. Nunca los vi comportarse como una pareja de verdad. No había esa química que ves en personas que están enamoradas de verdad. Era más bien como si estuvieran actuando un papel, especialmente Natalia. Ella siempre parecía estar consciente de quién los estaba viendo, como si quisiera que la gente notara que estaba con Fernando. Y Fernando, bueno, él se veía más incómodo que enamorado, si me preguntas. Esta información le dio a Carolina una nueva perspectiva. ¿Qué más notaste?, presionó. Sofía se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto peligroso. Hace como 2 años vi a Natalia saliendo de la oficina de Armando Gutiérrez. Sí, el papá de Fernando. Él había venido a visitar a su hijo ese día, pero Fernando estaba en una junta fuera de la oficina. Cuando le pregunté a Natalia qué hacía en esa oficina, se puso súper nerviosa y dijo que se había equivocado de puerta. Pero yo la vi salir de ahí, Carolina, y la expresión en su cara no era de alguien que se había equivocado de puerta. Era de alguien que acababa de tener una conversación muy importante. El corazón de Carolina comenzó a latir más rápido. Armando y Natalia se conocían desde antes. Eso abría un mundo completamente nuevo de posibilidades. Habían planeado algo juntos. ¿Pero qué? ¿Y por qué? Carolina agradeció a Sofía profusamente y le dio su número de teléfono por si recordaba algo más. Mientras conducía de regreso a casa, la mente de Carolina trabajaba a 1000 por hora, conectando piezas de un rompecabezas que apenas comenzaba a tomar forma. Esa noche, Carolina recordó algo crucial. Fernando siempre respaldaba su teléfono en la nube. Era obsesivo con eso porque una vez había perdido un teléfono con información importante de trabajo. Carolina conocía la contraseña de su cuenta porque Fernando se la había dado años atrás para que pudiera acceder a fotos compartidas. Con manos temblorosas, abrió su laptop e ingresó a la cuenta de respaldo de Fernando. Ahí estaba todo: fotos, videos, contactos y, lo más importante, mensajes. Carolina comenzó a revisar los mensajes entre Fernando y Natalia. Había cientos de ellos, extendiéndose por los últimos 5 años. Los primeros mensajes eran inocentes, sobre temas de trabajo, presupuestos, reuniones. Pero conforme avanzaba la línea de tiempo, los mensajes se volvían más personales, más íntimos. «Te extraño», decía uno de Fernando. «Cada día es más difícil pretender que no siento esto por ti». La respuesta de Natalia era igualmente apasionada. «Pronto estaremos juntos sin tener que escondernos, mi amor. Solo necesitamos ser pacientes». Cada mensaje era como una daga atravesando el corazón de Carolina. Leyó sobre planes para encontrarse en hoteles, sobre fantasías, sobre un futuro juntos, sobre lo mucho que Fernando odiaba tener que mantener las apariencias con Carolina. Pero algo comenzó a molestarle a medida que seguía leyendo. Los mensajes eran demasiado explícitos, demasiado detallados, como si quien los escribiera quisiera asegurarse de que no hubiera ninguna duda sobre la naturaleza de la relación. Las personas que tienen una aventura real usualmente son más cautelosas, más crípticas en sus mensajes por miedo a ser descubiertos. Entonces Carolina notó algo que la hizo detenerse en seco. Había un mensaje de Fernando a Natalia, fechado el 15 de agosto del año pasado, donde le decía cuánto había disfrutado su fin de semana romántico en Acapulco. Pero Carolina recordaba perfectamente ese fin de semana porque había sido el cumpleaños de su madre y ella y Fernando
Habían pasado todo el fin de semana en Toluca con su familia. Había fotos, había testigos. Había sido imposible que Fernando estuviera en Acapulco. Revisó otros mensajes y encontró más inconsistencias similares, fechas que no coincidían con la realidad, lugares donde Fernando supuestamente estaba con Natalia, cuando Carolina tenía prueba absoluta de que estaba en otro lugar. Esto cambiaba todo. Alguien había estado manipulando estos mensajes, creando una narrativa falsa. ¿Pero por qué? ¿Y quién tenía acceso a los teléfonos tanto de Fernando como de Natalia para poder plantar estos mensajes? Carolina imprimió los mensajes más incriminatorios y los puso lado a lado con su propio calendario y fotos del año pasado. Las inconsistencias eran innegables. Esto era evidencia de que algo mucho más oscuro estaba sucediendo. Al día siguiente, Carolina decidió que era momento de confrontar directamente a Natalia. Encontró su dirección a través de registros públicos y le envió un mensaje directo. Necesito hablar contigo, cara a cara. Si realmente amabas a Fernando como dices, me debes al menos una conversación. Para su sorpresa, Natalia aceptó reunirse con ella en un café neutral en La Condesa. Carolina llegó al café 15 minutos antes de la hora acordada, posicionándose en una mesa donde pudiera ver la entrada. Cuando Natalia llegó, Carolina se sorprendió nuevamente por lo hermosa que era esta mujer. Natalia caminaba con una confianza que rayaba en la arrogancia, vestida impecablemente con ropa de diseñador. Se sentó frente a Carolina sin siquiera pedir una bebida, cruzó las piernas y la miró con una expresión fría. Tienes 5 minutos. ¿Qué quieres? Carolina mantuvo su compostura, aunque por dentro estaba temblando de rabia y nervios. Quiero entender cómo pudiste hacer esto. ¿Cómo pudiste destruir un matrimonio, acosar a un hombre casado y ahora intentar robarle todo a su viuda? Natalia soltó una risa desprovista de humor. Robar. ¡Qué dramática eres! Fernando me amaba a mí, no a ti. Tú solo eras la esposa conveniente que mantenía a su familia feliz. Yo era su verdadero amor, su escape de una vida aburrida y mediocre contigo. Las palabras eran diseñadas para herir, pero Carolina no iba a dejarse provocar. Si tanto te amaba, ¿por qué nunca me mencionó tu nombre en 8 años de matrimonio? ¿Por qué no hay una sola foto de ustedes juntos en su teléfono personal? Solo en esa caja escondida que convenientemente encontré. Natalia pareció vacilar por una fracción de segundo, pero recuperó su compostura rápidamente. No tengo que explicarte nada. El testamento habla por sí mismo. Fernando tomó su decisión. Carolina sacó las impresiones de los mensajes inconsistentes y las puso sobre la mesa. Entonces explícame esto. Este mensaje donde supuestamente estuvieron en Acapulco el 15 de agosto, cuando yo tengo fotos de Fernando en la fiesta de cumpleaños de mi madre en Toluca, o este otro donde planean un viaje a París en fechas en que Fernando estaba conmigo en una boda en Guanajuato. ¿Cómo explicas esas inconsistencias, Natalia? Por primera vez, Carolina vio una grieta en la fachada de Natalia. La mujer miró los papeles y algo cambió en su expresión. Hubo confusión, quizás incluso miedo. Eso no es posible, murmuró, más para sí misma que para Carolina. Las fechas estaban bien, yo las verifiqué. Carolina se inclinó hacia adelante, presionando su ventaja. ¿Quién te dijo las fechas correctas, Natalia? ¿Quién te ayudó a crear esta farsa? Porque es obvio que alguien lo hizo. Estos mensajes fueron plantados, manipulados. La pregunta es ¿por quién y por qué? Natalia se levantó abruptamente de su asiento, su rostro ahora pálido. No tengo nada más que decirte. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Y salió del café caminando rápidamente, casi corriendo. Carolina la observó irse y supo con certeza absoluta que Natalia era parte de algo más grande, pero que quizás no era la cerebro detrás de todo. Alguien más estaba orquestando esta situación. 2 días después,
Carolina reunió todo su coraje y fue directamente a la fuente del problema. Se presentó sin avisar en las oficinas de Construcciones Gutiérrez, el imperio empresarial de Armando. La recepcionista intentó detenerla, pero Carolina pasó de largo, subió al piso ejecutivo y entró directamente a la oficina del suegro sin tocar. Armando estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, hablando por teléfono. Cuando vio a Carolina, su expresión se endureció. «Te llamo después», dijo al teléfono y colgó. «¿Qué haces aquí, Carolina? No tienes derecho a entrar así a mi oficina». Carolina cerró la puerta detrás de ella y caminó hasta quedar frente al escritorio. «Tengo todo el derecho, porque sé que tú estás detrás de todo esto. Tú y Natalia planearon algo juntos. Vi que ella salía de tu oficina hace 2 años, mucho antes de que Fernando muriera. Los mensajes en su teléfono fueron manipulados, las fechas no coinciden. Y ese testamento apareció demasiado convenientemente justo antes de su muerte. ¿Qué hiciste, Armando? ¿Qué le hiciste a tu propio hijo?» Armando se levantó lentamente de su silla, su estatura imponente diseñada para intimidar. «Cuidado con lo que dices, Carolina. Estás haciendo acusaciones muy serias sin ninguna prueba. Mi hijo tomó sus propias decisiones. Si no fuiste suficiente para él, eso no es culpa mía». Pero Carolina había notado algo crucial. Cuando mencionó los mensajes manipulados y las fechas inconsistentes, Armando había parpadeado rápidamente 3 veces, un tic nervioso que intentó ocultar, pero que ella detectó. «Voy a descubrir la verdad, Armando. Voy a probar que ese testamento es falso, que manipulaste a Fernando, que tú y Natalia conspiraron para robarme todo. Y cuando lo haga, vas a pagar por lo que hiciste». Armando se rió, pero el sonido era forzado. «Adelante, inténtalo. Perderás tu tiempo y tu dinero en abogados. El testamento es legítimo, los documentos son reales y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo». Carolina se giró para salir, pero antes de abrir la puerta, se volteó una última vez. «Una cosa más, Armando. Si descubro que tuviste algo que ver con la muerte de Fernando, si encuentro, aunque sea un indicio de que lo lastimaste, no habrá lugar en esta tierra donde puedas esconderte de mí». Armando palideció visiblemente, confirmando las sospechas más oscuras de Carolina. Mientras conducía de regreso a casa, Carolina sabía que acababa de cruzar una línea peligrosa. Había amenazado a un hombre poderoso, había expuesto que sabía demasiado, pero también sabía que estaba en el camino correcto. Armando estaba nervioso, Natalia estaba asustada, y las grietas en su historia fabricada se hacían cada vez más evidentes. Lo que Carolina no sabía aún era qué tan profundo llegaba este engaño, ni cuánto más oscura se volvería la verdad antes de que todo terminara. El licenciado Ramírez llamó a Carolina 3 días después de su confrontación con Armando. Tenía noticias importantes. Cuando Carolina llegó a su oficina, encontró a un hombre mayor sentado junto al abogado. «Permítame presentarle a don Esteban Morales», dijo Ramírez. «Es el mejor investigador privado que conozco. Si hay algo oculto en esta historia, él lo encontrará». Don Esteban se levantó para estrechar la mano de Carolina. Era un hombre de unos 60 años, con cabello completamente gris, ojos penetrantes que parecían ver a través de las personas y una presencia tranquila que inspiraba confianza inmediata. Don Esteban había trabajado durante 30 años en la Procuraduría antes de retirarse y abrir su propia agencia de investigaciones. Tenía contactos en todas partes, desde dependencias gubernamentales hasta el bajo mundo criminal. Si alguien podía desentrañar la verdad detrás de la muerte de Fernando y el testamento fraudulento, era él. Carolina le contó toda la historia nuevamente, sin omitir ningún detalle, mostrándole las fotografías, los mensajes inconsistentes, las sospechas sobre Armando y Natalia. Don Esteban escuchó en silencio, tomando notas ocasionales en una libreta desgastada que parecía haber visto 1000 casos antes de este.
Cuando Carolina terminó, don Esteban cerró su libreta y la miró directamente a los ojos. Señora Méndez, voy a ser franco con usted. Lo que me está describiendo no es solo un testamento cuestionable o una aventura. Esto suena a una conspiración elaborada con múltiples capas. Si vamos a investigar esto a fondo, es posible que encontremos cosas que la lastimen aún más. Está preparada para eso. Carolina no dudó ni un segundo. Necesito saber la verdad, sin importar cuánto duela. Mi esposo está muerto y alguien es responsable. Quiero justicia. Don Esteban asintió con aprobación. Entonces comencemos. La primera línea de investigación de don Esteban fue el testamento mismo. Consiguió una copia certificada del documento y comenzó a examinar cada detalle. La notaría donde supuestamente Fernando había firmado el testamento se llamaba Notaría Pública número 47, ubicada en Polanco. Don Esteban investigó al notario, el licenciado Héctor Villaseñor, y descubrió algo interesante. Villaseñor tenía varios contratos comerciales con empresas subsidiarias de Construcciones Gutiérrez. Había notarizado docenas de documentos para compañías que pertenecían a Armando a lo largo de los años. La conexión era clara. Don Esteban visitó la notaría haciéndose pasar por un cliente potencial. Observó las instalaciones, habló con las secretarias, obtuvo información sobre los procedimientos estándar, luego regresó una segunda vez, pero ahora identificándose como investigador privado y pidiendo hablar directamente con el licenciado Villaseñor. El notario, un hombre de unos 50 años con una barriga prominente y nerviosismo evidente, intentó negar cualquier irregularidad. Todos nuestros documentos son completamente legales, insistió, pero su voz temblaba ligeramente. Don Esteban tenía décadas de experiencia leyendo a las personas. Sabía cuándo alguien mentía, cuándo ocultaba algo. Puso sobre el escritorio del notario las fotografías de las inconsistencias en los mensajes, las pruebas de que Fernando estaba en otros lugares en las fechas mencionadas. Licenciado Villaseñor, esto no es solo sobre un testamento. Esto potencialmente involucra fraude, coerción y posiblemente crímenes mucho más serios. Si usted fue cómplice de algo ilegal, es mejor que hable ahora antes de que esto explote y lo arrastre a usted también. El notario palideció visiblemente. Comenzó a sudar, aflojándose la corbata. Finalmente, después de varios minutos de silencio tenso, habló con voz quebrada. Armando Gutiérrez estuvo presente durante la firma. Eso no es ilegal por sí mismo, pero el señor Fernando Gutiérrez se veía extremadamente nervioso, casi enfermo. Yo le pregunté si estaba seguro de lo que estaba haciendo, si entendía las implicaciones del testamento. Él asintió, pero no me miró a los ojos. Firmó los documentos con mano temblorosa. Su padre lo observaba todo el tiempo como vigilándolo. Yo sabía que algo no estaba bien, pero Armando es un cliente importante. No quise hacer olas. Don Esteban presionó más. El señor Fernando dijo algo mientras firmaba. ¿Algún comentario que usted recuerde? Villaseñor cerró los ojos, como si estuviera reviviendo ese momento. Dijo algo en voz muy baja, casi un susurro. Algo como, perdóname. No entendí a quién se lo decía, si a mí, a su padre o a alguien más. Pero parecía un hombre derrotado, no uno que estaba tomando decisiones libremente. Don Esteban agradeció al notario por su honestidad y le advirtió que probablemente sería llamado a testificar en algún momento. Villaseñor asintió miserablemente, consciente de que su complicidad estaba a punto de costarle caro. La siguiente línea de investigación de don Esteban fue aún más reveladora. Consiguió acceso a los registros bancarios de Fernando a través de contactos legales, y lo que encontró fue alarmante. Durante los últimos 6 meses de vida de Fernando, había habido transferencias masivas de dinero desde sus cuentas personales hacia cuentas que pertenecían a empresas controladas por Armando. No eran cantidades pequeñas,
Estamos hablando de casi 3 millones de pesos transferidos en incrementos que evitaban las alertas automáticas del SAT. Cada transferencia venía acompañada de una nota que decía asesoría de inversión o pago de consultoría. Pero don Esteban sabía reconocer el lavado de dinero cuando lo veía. Más inquietante aún, don Esteban descubrió que apenas un mes antes de su muerte, Fernando había contratado 3 pólizas de seguro de vida nuevas, cada una por 1 millón de pesos. Lo extraño era que el beneficiario de todas esas pólizas no era Carolina, como sería lógico, ni siquiera Natalia, como se esperaría si realmente estaban en una relación. El beneficiario directo era Armando Gutiérrez, un hombre asegurando su propia vida con su padre como beneficiario. Era extremadamente inusual, especialmente cuando ese hombre estaba casado y supuestamente tenía una amante. Don Esteban compartió estos hallazgos con Carolina en una reunión en un restaurante discreto, lejos de su casa y oficina. Carolina sintió que el piso se movía bajo sus pies mientras procesaba la información. Entonces, Armando estaba extorsionando a Fernando, sacándole dinero, y luego lo aseguró para ganar aún más con su muerte. Don Esteban asintió gravemente. Eso parece. La pregunta es, ¿qué poder tenía Armando sobre Fernando para obligarlo a hacer todo esto? Tenía que ser algo devastador, algo que Fernando temía más que perder su dinero o incluso su vida. Carolina decidió investigar más profundamente la conexión entre Natalia y Armando. Contrató a un experto en redes sociales y archivos digitales para buscar cualquier rastro de interacción entre ellos antes de que Fernando conociera a Natalia. Lo que encontraron fue sorprendente. Había fotografías de hace 8 años, mucho antes de que Fernando y Natalia supuestamente iniciaran su romance, donde ambos aparecían en el mismo evento de caridad en Puebla. No estaban juntos en la foto, pero estaban claramente en el mismo lugar al mismo tiempo. Había más fotos de eventos similares a lo largo de los años. La conexión entre Armando y Natalia era antigua y consistente. Don Esteban investigó el pasado de Natalia más a fondo y descubrió algo perturbador. Natalia había trabajado brevemente para una de las subsidiarias de Construcciones Gutiérrez hace 10 años, cuando apenas tenía 20 años. Fue despedida oficialmente por reorganización de personal. Pero don Esteban encontró rumores de que había habido un escándalo que fue silenciado con dinero. Una excompañera de Natalia, ahora trabajando en otra empresa, aceptó hablar con don Esteban bajo condición de anonimato. Natalia tenía una relación inapropiada con alguien de alto nivel en la empresa, susurró la mujer. Nunca supe exactamente con quién, pero hubo amenazas legales, documentos de confidencialidad. La despidieron con una compensación generosa a cambio de su silencio. Armando había conocido a Natalia hace una década. Algo había pasado entre ellos, algo lo suficientemente serio como para requerir acuerdos de confidencialidad. Y luego, años después, Natalia apareció trabajando en la misma empresa que Fernando, desarrollando una supuesta relación romántica con él. Las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen perturbadora. Armando había plantado a Natalia en la vida de Fernando deliberadamente. ¿Pero por qué? ¿Qué había hecho Fernando para merecer tal traición de su propio padre? Una noche, Carolina estaba en su casa revisando documentos cuando escuchó un ruido en la planta baja. Eran casi las 2 de la mañana. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Agarró su teléfono y se escondió en el closet de su habitación, llamando silenciosamente al número de emergencias. Escuchó pasos subiendo las escaleras, el sonido de alguien buscando algo metódicamente. La puerta de su habitación se abrió y Carolina contuvo la respiración. A través de las rendijas del closet, vio la sombra de una figura masculina revisando su escritorio, abriendo cajones, llevándose su computadora laptop. La policía llegó 20 minutos después, pero para entonces el intruso ya se había ido.
No había forzado la puerta, lo que significaba que tenía una llave o sabía cómo entrar sin dejar rastros. El oficial que tomó el reporte le preguntó qué habían robado. «Mi laptop y algunos documentos de mi escritorio», respondió Carolina. «Pero no se llevaron la televisión, ni joyas, ni dinero en efectivo que tenía en un cajón visible». El policía frunció el ceño. «Eso es inusual. Normalmente los ladrones buscan cosas fáciles de vender. Esto parece más dirigido. Tiene enemigos, señora. Alguien que quisiera acceder a información específica». Carolina supo inmediatamente quién estaba detrás. Alguien quería detener su investigación. Querían saber qué había descubierto. Afortunadamente, siguiendo el consejo de don Esteban, Carolina había estado guardando copias de toda la información importante en una memoria USB que llevaba siempre en su bolsa. Pero el mensaje era claro. Estaba siendo vigilada. Estaba en peligro. Al día siguiente, don Esteban insistió en que instalara cámaras de seguridad y cambiara todas las cerraduras de su casa. También le consiguió un contacto en una empresa de seguridad privada que podía proporcionar vigilancia discreta cuando fuera necesario. Una semana después del robo, don Esteban llamó a Carolina con urgencia. «Necesito que nos veamos inmediatamente. Es sobre Fernando. Encontré algo que cambia todo». Se reunieron en un estacionamiento vacío a las afueras de la ciudad, un lugar donde don Esteban estaba seguro de que no podían ser escuchados o seguidos. El investigador sacó una carpeta gruesa de su maletín. «He estado investigando la muerte de Fernando más a fondo. Algo no me cuadraba sobre ese paro cardíaco súbito en un hombre joven y sano. Así que utilicé algunos contactos en el hospital donde murió y conseguí acceso a muestras de sangre que habían guardado». Carolina sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué encontraste?». Don Esteban abrió la carpeta y le mostró documentos médicos llenos de términos técnicos. «Contraté a un toxicólogo independiente para analizar las muestras. Encontró trazas de digoxina en niveles que no deberían estar ahí. La digoxina es un medicamento para el corazón que en dosis controladas es terapéutico, pero en exceso puede provocar arritmias fatales y paro cardíaco. Fernando no tenía prescripción para digoxina. No tenía ninguna razón médica para tener esa sustancia en su cuerpo». Carolina se llevó una mano a la boca. «¿Estás diciendo que lo envenenaron?». Don Esteban asintió gravemente. «Es altamente probable. Lo inteligente de usar digoxina es que sus síntomas iniciales son vagos, náuseas, fatiga, confusión. Pueden confundirse fácilmente con estrés o una gripe, y cuando finalmente causa el paro cardíaco, parece un evento cardíaco natural, especialmente en una autopsia superficial. A menos que específicamente busques toxinas, no las encontrarás. El toxicólogo dice que los niveles sugieren exposición repetida durante semanas o incluso meses. No fue una dosis única. Alguien estuvo envenenando lentamente a Fernando». Carolina sintió que iba a vomitar. Fernando fue asesinado. Su propio padre lo asesinó por dinero. Don Esteban puso una mano en su hombro. «Todavía no podemos probar que fue Armando quien administró el veneno. Necesitamos más evidencia. Pero esto convierte oficialmente esto en una investigación de homicidio. Voy a llevar esta información a contactos en la fiscalía. Esto ya no es solo un asunto civil de testamentos». Carolina asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Todas las piezas estaban cayendo en su lugar, revelando una verdad más oscura de lo que jamás imaginó. Armada con esta nueva información devastadora, Carolina decidió confrontar a Natalia una vez más. Esta vez no aceptaría evasivas. Sabía dónde vivía Natalia gracias a la investigación de don Esteban. Se presentó en su departamento en la colonia Roma un sábado por la mañana. Cuando Natalia abrió la puerta y vio a Carolina, intentó cerrarla inmediatamente, pero Carolina puso el pie en el marco. «Necesitamos hablar. Ahora».
O hablamos aquí en privado, o hablamos afuera donde todos tus vecinos puedan escuchar sobre tu participación en el asesinato de Fernando Gutiérrez. La palabra asesinato hizo que Natalia se congelara. Dejó que Carolina entrara al departamento. El lugar era lujoso, demasiado lujoso para una contadora con su salario. Claramente Armando le estaba pagando bien por su silencio y complicidad. Carolina no perdió tiempo. Sé que Armando te contactó hace años. Sé que trabajaste para él antes. Sé que los mensajes entre tú y Fernando fueron fabricados. Sé que las fechas no coinciden. Y ahora sé que Fernando fue envenenado. Esto ya no es solo fraude, Natalia. Esto es homicidio. Y tú eres cómplice. Natalia se dejó caer en el sofá, su rostro perdiendo todo el color. Yo no sabía, susurró. Te juro que no sabía que iba a morir. Carolina se sentó frente a ella, manteniendo la voz firme pero controlada. Entonces cuéntame qué sabías. Cuéntame todo desde el principio, y tal vez, solo tal vez, pueda ayudarte a no pasar el resto de tu vida en prisión. Natalia comenzó a llorar, pero eran lágrimas reales esta vez, no la actuación del funeral. Se veía pequeña, asustada, atrapada. Armando me contactó hace 6 años. Comenzó Natalia con voz temblorosa. Yo había trabajado para él brevemente años atrás y hubo un incidente. Él tenía información comprometedora sobre mí, fotos de una fiesta donde pasaron cosas que yo no recordaba bien porque estaba muy tomada. Me amenazó con arruinar mi reputación y mi carrera si no hacía lo que me pedía. Me consiguió el trabajo en arquitectura moderna y me dijo que me acercara a Fernando, que me hiciera su amiga, que construyera evidencia de una relación romántica entre nosotros. Carolina escuchaba con incredulidad mezclada con horror. ¿Por qué? ¿Por qué querría que hicieras eso? Natalia negó con la cabeza. No me lo dijo al principio. Solo me pagaba generosamente cada mes por pasar tiempo con Fernando, por asegurarme de que nos vieran juntos, por tomar fotografías. Fernando ni siquiera sabía que yo estaba actuando. Él pensaba que realmente éramos amigos. Nunca hubo nada romántico entre nosotros, te lo juro. Él hablaba de ti todo el tiempo, de cuánto te amaba. Fue Armando quien plantó los mensajes en nuestros teléfonos. No sé cómo lo hizo, pero tenía acceso a la tecnología y recursos para hacerlo. Entonces todo el romance era falso. Fernando nunca te amó, nunca te fue infiel. Natalia asintió miserablemente. Hace 6 meses, Armando me dijo que necesitaba que firmara documentos diciendo que Fernando y yo teníamos una relación seria, que él quería dejarle todo a mí. Yo pregunté por qué y él dijo que eran asuntos familiares, que Fernando le debía dinero y esta era la forma de recuperarlo. Me prometió 1 millón de pesos adicionales si cooperaba completamente. Yo necesitaba el dinero. Tengo deudas, mi familia depende de mí, así que firmé todo lo que me pidió. Carolina sintió una mezcla de furia y algo parecido a la lástima. Natalia era una víctima también, aunque cómplice de su propia victimización. Pero luego Fernando murió, continuó Carolina, y tú seguiste adelante con la farsa. Fuiste al funeral, fingiste ser la amante desconsolada, dejaste que me humillaran públicamente. Natalia sollozaba ahora incontrolablemente. Armando me dijo que si no seguía con el plan, haría públicas esas fotos comprometedoras y me implicaría en cosas peores. Dijo que podía hacer que pareciera que yo había tenido algo que ver con la muerte de Fernando. Tenía miedo. Todavía tengo miedo. Carolina se inclinó hacia adelante. Necesito que me digas por qué. ¿Por qué Armando haría todo esto a su propio hijo? ¿Qué hizo Fernando para merecer esto? Natalia la miró con ojos rojos e hinchados. Armando odiaba a Fernando. No sé los detalles exactos, pero una vez escuché a Armando hablando por teléfono con alguien. Dijo que Fernando no era realmente su hijo, que era el producto de una traición de su esposa.
Dijo que durante años tuvo que fingir ser padre de ese bastardo y que ahora era momento de recuperar todo lo que Fernando le había quitado con su mera existencia. La verdad golpeó a Carolina como un tren. Fernando no era hijo biológico de Armando. Todo esto era venganza, una venganza cruel y elaborada contra un hombre inocente cuyo único crimen fue nacer. Armando había pasado años planeando esto: destruir la reputación de Fernando, quitarle su dinero y finalmente matarlo. Y había orquestado todo de tal manera que pareciera que Fernando había muerto naturalmente después de dejar todo a su amante, dejando a Carolina sin nada y humillada. Era una crueldad de proporciones inimaginables. Carolina se levantó del sofá, mirando a Natalia con una mezcla de desprecio y comprensión. «Vas a repetir todo lo que me acabas de decir frente a un abogado y un investigador. Vas a firmar una declaración juramentada y vas a testificar contra Armando Gutiérrez. Si haces eso, haré lo posible para que el fiscal considere que cooperaste y reduzca los cargos contra ti. Si no lo haces, te aseguro que pasarás décadas en prisión como cómplice de asesinato. Tú decides». Natalia asintió débilmente, derrotada. «Lo haré, lo juro. Ya no puedo vivir con esto. Armando es un monstruo y yo fui demasiado cobarde para detenerlo». Carolina salió del departamento de Natalia sintiendo un peso enorme sobre sus hombros. Finalmente tenía respuestas, pero esas respuestas eran más dolorosas de lo que jamás imaginó. Fernando había sido inocente de toda traición. Había sido víctima de un padre vengativo que nunca lo amó. Había sido torturado psicológicamente, extorsionado y finalmente asesinado. Y Carolina había pasado los últimos días de vida de su esposo sin saber que estaba en peligro mortal, sin poder ayudarlo, sin poder salvarlo. Esa culpa la perseguiría por el resto de su vida. 3 días después de que Natalia confesara todo, Carolina regresó a su casa después de una larga reunión con don Esteban y el licenciado Ramírez. Estaban preparando el caso contra Armando, recopilando todas las evidencias, coordinando con la fiscalía. Era un proceso lento y agotador, pero finalmente estaban avanzando. Carolina abrió la puerta de su casa y encontró algo que no esperaba: un sobre manila grande recargado contra la puerta interior, como si alguien lo hubiera deslizado por debajo mientras ella no estaba. El sobre no tenía remitente, solo su nombre escrito a mano en letras elegantes pero temblorosas. Carolina lo recogió con cautela, su corazón latiendo con fuerza. Después del robo en su casa, cualquier cosa inesperada la ponía nerviosa. Lo abrió cuidadosamente y encontró documentos médicos, fotografías antiguas y algo que la dejó helada: resultados de pruebas de ADN fechados de hace más de 30 años. Con manos temblorosas, Carolina extendió los documentos sobre la mesa del comedor y comenzó a leerlos. Las pruebas de ADN comparaban el perfil genético de Armando Gutiérrez con el de Fernando. Las conclusiones eran inequívocas. Probabilidad de paternidad 0%. Fernando no era hijo biológico de Armando. Había más documentos, cartas privadas entre la madre de Fernando, Lucía Gutiérrez, ya fallecida, y un hombre llamado Roberto Mendoza. Las cartas eran claramente de naturaleza romántica, escritas durante el mismo periodo en que Lucía estaba casada con Armando. Carolina se dejó caer en una silla, procesando la magnitud de lo que acababa de descubrir. Todo tenía sentido ahora. La crueldad de Armando hacia Fernando no era la de un padre decepcionado o estricto, era el odio de un hombre que durante décadas tuvo que criar al hijo de otro, que tuvo que fingir amor por el producto viviente de la traición de su esposa. Fernando había pagado por los pecados de su madre con su propia vida. Había una nota escrita a mano en el sobre. La letra era la misma que había escrito el nombre de Carolina en el exterior. Decía simplemente: la verdad debe salir a la luz. Fernando merece justicia.
E.S. Carolina no tenía idea de quién era E.S., pero claramente era alguien que conocía toda la historia. Alguien que había guardado estos documentos durante décadas, esperando el momento correcto para revelarlos. Carolina llamó inmediatamente a don Esteban y le envió fotos de todos los documentos. El investigador llegó a su casa en menos de una hora, acompañado del licenciado Ramírez. Ambos examinaron los documentos con expresiones cada vez más sombrías. «Esto explica todo», dijo don Esteban finalmente. Armando descubrió que Fernando no era su hijo biológico y decidió vengarse. No solo quería recuperar su dinero, quería destruir todo lo que Fernando representaba. Era venganza pura y calculada. Pero el licenciado Ramírez notó algo más en los documentos. «Miren las fechas», señaló. Estas pruebas de ADN fueron realizadas hace más de 30 años, cuando Fernando apenas era un niño pequeño. Armando supo la verdad durante décadas. Vivió con ese conocimiento, criando a Fernando mientras lo odiaba en secreto, esperando el momento perfecto para destruirlo. Eso no es solo venganza, es sadismo de largo plazo. Carolina sintió náuseas. Fernando había crecido con un hombre que lo odiaba en secreto, que esperaba pacientemente la oportunidad de eliminarlo. Cada consejo paternal, cada momento compartido, había sido una farsa. Fernando nunca tuvo oportunidad de ser amado realmente por el hombre que creía su padre. Y lo peor era que Fernando había muerto sin saber toda la verdad, sin entender por qué el hombre que debía protegerlo se había convertido en su asesino. Esa noche, Carolina no pudo dormir. Su mente no dejaba de reproducir cada interacción que había presenciado entre Fernando y Armando. Las cenas familiares tensas donde Armando criticaba cada decisión de Fernando. Las veces que Fernando buscaba la aprobación de su padre y solo recibía frialdad. Ahora todo tenía un contexto completamente nuevo y devastador. Fernando había pasado su vida entera tratando de ganarse el amor de un hombre que nunca podría amarlo porque cada vez que lo miraba, veía la evidencia viviente de la traición de su esposa. A la mañana siguiente, Carolina decidió revisar nuevamente la caja donde había encontrado las fotografías falsas de Fernando y Natalia. Necesitaba estar segura de que no había pasado por alto ninguna pista. Sacó cada foto, examinándolas bajo nueva luz. Fue entonces cuando notó algo que no había visto antes. En el fondo de la caja, pegada al interior con cinta adhesiva, había una pequeña memoria USB. Carolina la despegó cuidadosamente y corrió a su computadora. Insertó la memoria USB y encontró un solo archivo, un video fechado 3 semanas antes de la muerte de Fernando. Con el corazón en la garganta, Carolina hizo clic en el archivo. La imagen que apareció en la pantalla la hizo sollozar inmediatamente. Era Fernando, pero no el Fernando sano y vital que ella recordaba. Este Fernando se veía enfermo, demacrado, con ojeras profundas y la piel pálida. Estaba sentado en lo que parecía ser un hotel, la cámara inestable como si la hubiera colocado él mismo. La voz de Fernando salió de las bocinas, débil pero clara. Carolina, mi amor, si estás viendo esto, significa que Armando ganó. Significa que estoy muerto y que él logró ejecutar su plan completamente. Necesito que sepas la verdad antes de que sea demasiado tarde. Carolina se cubrió la boca con ambas manos, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas mientras escuchaba a su esposo hablar desde la tumba. Fernando continuó, su voz quebrándose ocasionalmente. Hace 3 meses descubrí algo terrible. Encontré documentos en la oficina de mi padre que revelaban que no soy su hijo biológico. Mi madre tuvo una aventura y yo soy el resultado. Armando lo supo hace décadas y me odió en silencio todo este tiempo. Cuando lo confronté, él no lo negó. De hecho, parecía feliz de que finalmente lo supiera. Me dijo que había esperado años para el momento perfecto para destruirme, para quitarme todo como yo, con mi mera existencia, le había quitado su honor y su orgullo. Fernando tosió en el video, una tos seca
y dolorosa. Armando me obligó a firmar ese testamento falso dejándole todo a Natalia. Me dijo que si no lo hacía, te lastimaría a ti, Carolina. Dijo que tenía gente que podía hacer que parecieras una adúltera, que podía arruinar tu reputación, incluso hacerte daño físico. No podía permitir que te tocara. Así que firmé todo lo que me pidió. También me obligó a transferirle millones de pesos y a contratarme seguros de vida con él como beneficiario. Me tenía completamente atrapado. Carolina sollozaba ahora incontrolablemente, pero no podía dejar de ver el video. Fernando se inclinó más cerca de la cámara. Su expresión, una mezcla de dolor y determinación. Y hay algo más, Carolina. Sé que me está envenenando. He estado enfermándome progresivamente durante meses. Náuseas, mareos, confusión. Fui al médico en secreto y me hicieron análisis. Encontraron sustancias en mi sangre que no deberían estar ahí. El doctor sospechaba envenenamiento intencional y me sugirió ir a la policía, pero no puedo. Si Armando es arrestado ahora, tiene contingencias preparadas. Tiene gente que seguiría sus órdenes, incluso si él está en prisión. Te lastimaría de todas formas. Fernando se limpió las lágrimas que corrían por su rostro. Así que tomé una decisión. Voy a dejar que esto suceda. Voy a dejar que Armando crea que ganó. Pero no sin dejar un rastro para ti, porque sé que tú, mi amor, eres lo suficientemente inteligente y fuerte para descubrir la verdad. Natalia es solo un peón en todo esto. Armando la contrató para construir evidencia falsa de una aventura que nunca existió. Yo nunca te fui infiel, Carolina. Nunca amé a nadie más que a ti. Cada día de estos 8 años fue el mejor regalo de mi vida. Carolina gritó hacia la pantalla como si Fernando pudiera escucharla. No, Fernando, no. Deberías haber luchado. Deberías habérmelo dicho. Pero Fernando continuaba hablando en el video, ajeno a su angustia presente. Escucha con atención, Carolina. Hay un testamento real, el verdadero. Lo escribí hace 1 año, antes de que Armando empezara con todo esto. Está escondido en el único lugar donde sé que solo tú buscarías. ¿Recuerdas el rosal que plantamos juntos en nuestro primer aniversario? Dijiste que cada vez que floreciera, recordaríamos cuánto nos amamos. Debajo de ese rosal, enterrado en una caja metálica resistente al agua, está el testamento verdadero donde tú eres la única heredera de todo lo que construí. Fernando sonrió débilmente en el video, una sonrisa que partió el corazón de Carolina en 1000 pedazos. También hay una carta para ti ahí. Cosas que necesito que sepas, cosas que no tuve el valor de decirte en persona. Carolina, sé que Armando te humillará públicamente en mi funeral. Sé que dirá cosas terribles, que te hará creer que te traicioné. Va a doler, mi amor, y lo siento tanto, pero confío en que tu inteligencia y tu fuerza te llevarán a la verdad. Confío en que encontrarás este video, que encontrarás el testamento real y que harás que Armando pague por todo lo que hizo. Las últimas palabras de Fernando fueron casi un susurro. Te amo, Carolina Méndez. Te amé desde el primer momento en que te vi en esa cafetería hace 9 años. Te amaré más allá de la muerte. Perdóname por no ser lo suficientemente fuerte para protegerte de esto. Perdóname por elegir morir en lugar de arriesgar tu vida. Pero no podía vivir en un mundo donde tú sufrieras por mi culpa. Vive, mi amor, vive feliz. Y cuando mires el rosal florecer cada primavera, recuerda que mi amor por ti es eterno. El video terminó abruptamente, dejando la pantalla negra. Carolina se quedó sentada frente a la computadora durante horas, reproduciendo el video una y otra vez, memorizando cada palabra, cada expresión de Fernando. Su esposo había sabido que iba a morir. Había elegido el sacrificio sobre la lucha porque creía que era la única forma de protegerla, y había confiado en que ella sería lo suficientemente fuerte para descubrir la verdad y obtener justicia.
esa confianza, ese amor absoluto era abrumador y devastador al mismo tiempo. Cuando finalmente pudo moverse, Carolina salió al jardín trasero de su casa. Ahí estaba el rosal, floreciendo hermoso a pesar de todo el horror que lo rodeaba. Las rosas eran de un rojo profundo, el color favorito de Carolina. Fernando las había elegido especialmente para ella. Con manos temblorosas, Carolina comenzó a cavar alrededor de la base del rosal, teniendo cuidado de no dañar las raíces. La tierra estaba suave porque había llovido recientemente, facilitando el trabajo. Después de cavar aproximadamente medio metro, su pala golpeó algo metálico. Carolina se arrodilló y comenzó a remover la tierra con sus manos. Ahí estaba, una caja de metal sellada con soldadura en los bordes. La sacó de su escondite y la llevó adentro. Necesitó herramientas para abrirla, pero finalmente logró romper el sello. Dentro, protegidos por bolsas plásticas herméticas, estaban los documentos más importantes de su vida. El testamento era oficial, notarizado, fechado hace 1 año y medio. Carolina Méndez era nombrada heredera universal de todos los bienes, propiedades, cuentas bancarias e inversiones de Fernando Gutiérrez. El documento era irrefutable, legalmente sólido, anterior al testamento falso que Armando había presentado. Esto lo cambiaba todo. Pero lo que más conmovió a Carolina fue la carta que acompañaba el testamento. La letra de Fernando llenaba 5 páginas de papel de carta elegante. Mi amada Carolina, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que mi peor temor se hizo realidad. Significa que Armando ejecutó su venganza y que yo no pude detenerlo sin ponerte en peligro. Quiero que sepas que cada segundo que pasé contigo fue genuino, fue real, fue el mayor privilegio de mi existencia. La carta continuaba describiendo momentos específicos de su relación, recuerdos que solo ellos dos compartían, pruebas irrefutables de que el amor de Fernando había sido verdadero hasta el último momento. Fernando escribía sobre la primera vez que la vio, nerviosa en esa cafetería, derramando café en su blusa blanca. Escribió sobre la noche que le propuso matrimonio, cómo había ensayado el discurso 100 veces, pero al final solo pudo decir, «Te amo, cásate conmigo de la forma más simple». Escribió sobre las mañanas de domingo cocinando juntos, sobre los viajes a la playa, donde ella le enseñó a hacer castillos de arena, sobre las noches viendo películas donde ella siempre se quedaba dormida antes del final. Y él la observaba dormir, sintiéndose el hombre más afortunado del mundo. La última parte de la carta era la más dolorosa. Carolina, sé que te culparás por no haber visto las señales, por no haber sabido que estaba en peligro. No lo hagas. Armando es un maestro de la manipulación. Me tuvo vigilado cada segundo. Cualquier intento de advertirte habría resultado en tu sufrimiento inmediato. Mi último acto de amor fue protegerte, incluso si eso significaba que tendrías que soportar humillación pública y dolor. Confié en tu fuerza, en tu inteligencia, en tu capacidad de descubrir la verdad. Y si estás leyendo esto, significa que no me equivoqué. Eres extraordinaria, Carolina. Siempre lo fuiste. La carta terminaba con «Vive por ambos. Sé feliz. Y cuando encuentres amor nuevamente, porque lo encontrarás, no sientas culpa. Yo estaré en paz, sabiendo que seguiste adelante. Eternamente tuyo, Fernando». Carolina lloró sobre esa carta hasta que no le quedaron más lágrimas. Lloró por Fernando, por el amor que compartieron, por los años que les fueron robados. Lloró por la crueldad de Armando, por la injusticia de todo, pero también sintió algo más, determinación férrea. Fernando había confiado en ella para obtener justicia. No iba a decepcionarlo. Con el testamento real y el video de Fernando como evidencia, Carolina, don Esteban y el licenciado Ramírez fueron directamente a la fiscalía.
El caso contra Armando Gutiérrez ya no era solo civil, era criminal. Homicidio premeditado, envenenamiento, fraude, extorsión, falsificación de documentos. La lista de cargos era larga y devastadora. La fiscal asignada al caso, la licenciada Patricia Sánchez, revisó toda la evidencia con expresión cada vez más seria. Esto es uno de los casos más perturbadores que he visto en mi carrera, admitió la fiscal. Un padre planeando y ejecutando el asesinato de su propio hijo durante años. La frialdad calculada de todo esto es escalofriante. Tienen suficiente evidencia para obtener una orden de arresto inmediata. Voy a asegurarme personalmente de que Armando Gutiérrez pase el resto de su vida en prisión. La detención de Armando Gutiérrez fue noticia nacional. El magnate de la construcción, arrestado por asesinar a su hijo, era un titular que capturaba la atención de todo el país. Cuando la policía llegó a arrestarlo en su oficina, Armando intentó mantener su compostura, pero Carolina, quien insistió en estar presente, vio el momento exacto en que se dio cuenta de que había perdido. Su rostro palideció cuando le leyeron los cargos, especialmente cuando mencionaron el video de Fernando y el testamento real. Natalia, fiel a su palabra, testificó contra Armando. Su testimonio detallado sobre cómo Armando la había reclutado, cómo había plantado evidencia falsa, cómo había controlado cada aspecto del plan, fue crucial para el caso. A cambio de su cooperación completa, la fiscal acordó reducir los cargos contra ella de cómplice de homicidio a obstrucción de justicia. Natalia recibiría 5 años de prisión en lugar de 20 o más. El juicio duró 3 meses y fue seguido ávidamente por los medios. Carolina tuvo que testificar, reviviendo los momentos más dolorosos de su vida frente a cámaras y extraños. Pero cada vez que se sentía débil, recordaba el video de Fernando, su confianza en ella, su último sacrificio. Eso le daba la fuerza para continuar. El jurado deliberó durante 2 días antes de regresar con un veredicto: culpable en todos los cargos. Armando Gutiérrez fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Carolina pensó que con la sentencia finalmente tendría paz, pero la vida, como había aprendido dolorosamente, rara vez era tan simple. Una semana después del juicio, recibió la visita de una mujer mayor que nunca había visto antes. La mujer se presentó en la puerta de su casa una tarde, elegantemente vestida, con cabello gris perfectamente peinado y ojos que parecían cargar décadas de secretos. «Me llamo Elena Soto», dijo la mujer con voz suave pero firme. «Necesito hablar contigo sobre Fernando, sobre su verdadero padre». Carolina invitó a Elena a pasar, su curiosidad mezclada con aprensión. Se sentaron en la sala y Elena comenzó a hablar. «Soy la hermana de Roberto Mendoza, el padre biológico de Fernando. Mi hermano y Lucía, la madre de Fernando, se amaron profundamente. Pero ella ya estaba casada con Armando cuando se conocieron. Fue un amor imposible que resultó en Fernando». Elena sacó fotografías antiguas de su bolsa. Mostraban a un hombre apuesto de sonrisa amable, abrazando a una mujer hermosa que Carolina reconoció de fotos que Fernando guardaba de su madre. Se veían felices, enamorados, ajenos al dolor que su amor causaría. «Mi hermano murió en un accidente automovilístico cuando Fernando era apenas un bebé», continuó Elena. «Nunca supo que tenía un hijo. Lucía nunca se lo dijo porque temía lo que Armando haría si se enteraba. Pero Armando eventualmente descubrió la verdad de todas formas». Carolina escuchaba con atención, pero algo no cuadraba. «Elena, ¿fuiste tú quien me envió el sobre con las pruebas de ADN y las cartas?» Elena asintió. «Sí. Lucía me confió todos esos documentos antes de morir, haciéndome prometer que los guardaría en caso de que algún día fueran necesarios para proteger a Fernando. Cuando me enteré de su muerte y de lo que Armando estaba haciendo, supe que era momento de revelar la verdad.
Carolina sintió gratitud hacia esta mujer. Gracias. Esas pruebas fueron cruciales para el caso contra Armando. Pero Elena no había terminado. Su expresión se tornó más sombría. Carolina, necesito confesarte algo que me ha estado carcomiendo la conciencia. Yo sabía lo que Armando estaba planeando. No todos los detalles, pero sabía que quería vengarse de Fernando. Hace aproximadamente 6 meses, una amiga que trabaja en una de las empresas de Armando me contó que lo había escuchado hablando por teléfono sobre destruir a su hijo bastardo. Me contó que Armando estaba moviendo dinero, manipulando documentos, planeando algo grande. El corazón de Carolina comenzó a latir más rápido. Sabías que Fernando estaba en peligro y no hiciste nada. Elena cerró los ojos, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Debí haber ido a la policía inmediatamente, debí haber advertido a Fernando, pero tenía miedo de que si intervenía demasiado pronto, Armando escapara con una sentencia menor o encontrara la forma de evadir la justicia completamente. Ese hombre tiene dinero, poder, conexiones. Necesitaba que cometiera el crimen completo, que se expusiera totalmente, para asegurarme de que pagara por todo lo que había hecho, no solo a Fernando, sino a Lucía también. Carolina sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Estás diciendo que sacrificaste a Fernando? ¿Que dejaste que Armando lo asesinara para asegurar una condena más fuerte? Elena sollozaba ahora. Fue la decisión más difícil de mi vida. Cada día me torturaba saber que Fernando sufría y no hacer nada. Pero pensé que si intervenía antes, Armando encontraría otra forma de vengarse, quizás lastimando a más personas, quizás lastimándote a ti también. Pensé que si dejaba que el plan se desarrollara completamente, podría asegurarme de que Armando pasara el resto de su vida en prisión, que nunca pudiera lastimar a nadie más. Carolina se levantó del sofá, temblando de rabia y horror. Tú no tenías derecho a tomar esa decisión. Fernando era una persona, no una pieza de ajedrez en tu búsqueda de justicia. Podría haber sido salvado. Podríamos haber ido a la policía juntos. Podrían haberlo protegido. Elena asintió miserablemente. Lo sé, y viviré con esa culpa hasta el día que muera. No vine aquí buscando perdón, porque sé que no lo merezco. Vine porque merecías conocer toda la verdad, por más dolorosa que sea. Carolina caminó hacia la ventana, mirando sin ver el jardín donde el rosal de Fernando florecía hermoso e ignorante de toda la tragedia que lo rodeaba. Toda su vida había sido manipulada por las decisiones de otros. Armando eligió vengarse. Elena eligió no intervenir. Incluso Fernando eligió sacrificarse en lugar de luchar. Y ella, Carolina, había sido arrastrada por las consecuencias de todas esas elecciones sin tener voz ni voto en ninguna de ellas. Necesito que te vayas, dijo Carolina finalmente, su voz fría y controlada. Y no quiero volver a verte nunca. Elena se levantó lentamente, envejecida por el peso de su confesión. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que Fernando era mi sobrino de sangre, y aunque nunca pude conocerlo, lo amaba porque era parte de mi hermano. Tomé la decisión equivocada por las razones que creía correctas. No espero que lo entiendas o que me perdones. Carolina no respondió. Simplemente observó cómo Elena salía de su casa, y probablemente de su vida para siempre. Esa noche, Carolina se sentó en el jardín frente al rosal. Tenía en sus manos el testamento real que la hacía heredera de todo lo que Fernando había construido. Tenía justicia. Armando estaba en prisión para siempre. Tenía la verdad. Fernando nunca le fue infiel, nunca dejó de amarla. Pero también tenía el conocimiento amargo de que Fernando podría haber sido salvado si alguien hubiera tomado decisiones diferentes. Si Elena hubiera hablado antes. Si Fernando hubiera confiado en ella en lugar de tratar de protegerla. Si ella misma hubiera prestado más atención a las señales de que algo estaba mal. La justicia se había logrado, pero ¿a qué costo? Fernando estaba muerto. Carolina tenía una fortuna que nunca quiso
y que le recordaría para siempre lo que perdió. Elena viviría el resto de su vida con la culpa de haber permitido la muerte de su sobrino. Natalia estaba en prisión pagando por su complicidad. Armando había perdido todo, pero eso no devolvía la vida a Fernando. No había ganadores en esta historia, solo sobrevivientes marcados por decisiones imposibles y sacrificios innecesarios. Carolina tocó suavemente los pétalos de una rosa, recordando el día que ella y Fernando plantaron ese rosal. Habían estado tan felices, tan llenos de esperanza sobre su futuro juntos. Nunca imaginaron que ese rosal eventualmente guardaría el último mensaje de amor de Fernando, su último acto de protección hacia ella. Las rosas florecerían cada primavera, hermosas e indiferentes al dolor humano que las rodeaba. Y Carolina estaría ahí para verlas, para recordar, para cargar con el peso de todas las verdades que había descubierto. «Gracias, Fernando», susurró hacia el cielo estrellado. «Gracias por amarme, por confiar en mí, por sacrificarte. No merecías nada de lo que te pasó». El viento sopló suavemente, moviendo las hojas del rosal, y Carolina quiso creer que era Fernando respondiéndole de alguna forma, diciéndole que estaba en paz. Luego añadió algo más, algo que necesitaba decir en voz alta. «Y te perdono por no decirme la verdad. Entiendo por qué lo hiciste, aunque ojalá hubieras confiado en que podríamos haberlo enfrentado juntos». Finalmente, Carolina se perdonó a sí misma. Perdón por no haber visto las señales. Perdón por haber creído en la farsa de Armando, aunque fuera brevemente. Perdón por todos los momentos en que pudo haber hecho preguntas, pero no lo hizo. No era su culpa. Había sido víctima de una manipulación elaborada por un hombre sin escrúpulos. Había hecho todo lo que pudo con la información que tenía, y al final había logrado exactamente lo que Fernando esperaba de ella. Había descubierto la verdad y había obtenido justicia. La última rosa del rosal se meció en la brisa nocturna, sus pétalos rojos casi negros bajo la luz de la luna. Carolina se levantó del jardín sabiendo que su vida nunca sería la misma, que cargaría para siempre con el conocimiento de cuán oscuras podían ser las personas, cuán complejas las decisiones morales, cuán frágil el amor frente a la maldad, pero también sabía que sobreviviría. Fernando había confiado en su fuerza y ella honraría esa confianza viviendo, sanando eventualmente y recordando que el amor verdadero, aunque pueda ser destruido por la muerte, nunca puede ser borrado completamente. Existió, fue real, y eso era suficiente para continuar. La historia de Carolina y Fernando nos deja una reflexión profunda sobre la naturaleza del amor, el sacrificio y la justicia. A veces, la vida nos coloca frente a verdades tan dolorosas que preferíamos no conocer, pero es precisamente en esos momentos de mayor oscuridad cuando descubrimos la verdadera fuerza que habita en nuestro interior. Carolina nos enseña que la resiliencia no significa no sentir dolor, sino seguir adelante a pesar de él. Ella enfrentó la traición más cruel, la humillación pública y el peso devastador de descubrir que todo lo que creía saber era una mentira elaborada. Sin embargo, no se rindió. No permitió que la maldad de Armando la destruyera como él pretendía. El amor verdadero, como el que Fernando sintió por Carolina, trasciende incluso la muerte. Fernando tomó decisiones imposibles para proteger a la mujer que amaba, sacrificando no solo su vida, sino también su reputación póstuma. Nos recuerda que amar profundamente significa a veces tomar decisiones que nos lastiman a nosotros mismos para proteger a quienes más amamos. Aunque podamos cuestionar si Fernando debió confiar más en Carolina y enfrentar el peligro juntos, su intención era pura: protegerla del mal a cualquier costo. Ese tipo de amor desinteresado es raro y precioso en un mundo donde tantas personas actúan solo por interés propio. La historia también nos confronta con dilemas morales complejos. Elena Soto
nos muestra que incluso las decisiones tomadas con intenciones de justicia pueden tener consecuencias devastadoras. Ella sacrificó a su sobrino creyendo que así aseguraría que el verdadero villano pagara por sus crímenes. Nos enseña que el fin no siempre justifica los medios y que jugar a ser Dios con las vidas de otros, sin importar cuán noble creamos que es nuestra causa, puede llevarnos a convertirnos en cómplices del mal que intentamos combatir. La justicia es importante, pero no puede lograrse a costa de sacrificar a los inocentes. La venganza, como la que consumió a Armando durante décadas, es un veneno que destruye primero a quien la alberga. Armando pasó 30 años criando en secreto su odio, planeando meticulosamente la destrucción de un hombre inocente cuyo único crimen fue nacer. Al final, su venganza no le trajo paz ni satisfacción, solo le ganó una celda de prisión y la pérdida de todo lo que había construido. Nos recuerda que guardar rencor es como beber veneno esperando que la otra persona muera. El odio solo engendra más sufrimiento, atrapando tanto al vengador como a sus víctimas en un ciclo interminable de dolor. Carolina nos enseña que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es preferible a vivir en la ilusión. Aunque descubrir toda la conspiración le causó un sufrimiento inimaginable, también le dio claridad, cierre y la oportunidad de obtener justicia. Vivir en la mentira habría sido más cómodo en el corto plazo, pero habría envenenado el resto de su vida. La verdad nos libera, incluso cuando duele. Nos permite sanar genuinamente, en lugar de simplemente cubrir las heridas con vendas de ignorancia que eventualmente se infectarán. Esta historia nos recuerda que debemos prestar atención a las señales, confiar en nuestros instintos y nunca subestimar el valor de la comunicación honesta en nuestras relaciones. Si Fernando hubiera confiado en Carolina desde el principio, quizás juntos habrían encontrado una forma de enfrentar a Armando sin que él tuviera que sacrificarse. El amor verdadero se construye sobre la confianza mutua, sobre la convicción de que juntos somos más fuertes que separados. Proteger a alguien ocultándole la verdad puede parecer noble, pero a menudo solo resulta en más dolor y oportunidades perdidas de enfrentar los problemas unidos. Finalmente, Carolina nos enseña sobre el perdón, no como un regalo para quienes nos lastimaron, sino como una liberación para nosotros mismos. Ella perdonó a Fernando por no confiar en ella completamente. Se perdonó a sí misma por no haber visto las señales. Ese perdón no borra el dolor ni las consecuencias, pero le permite seguir adelante sin el peso adicional de la culpa y el resentimiento. El perdón es un acto de amor propio, una decisión de no permitir que el pasado dicte nuestro futuro. Es elegir la paz sobre la amargura, la esperanza sobre la desesperación. La vida nos presenta constantemente elecciones entre la luz y la oscuridad, entre el amor y el odio, entre la verdad y la mentira. La historia de Carolina, Fernando y Armando nos muestra las consecuencias de cada camino elegido. Podemos elegir ser como Armando, consumidos por el rencor hasta convertirnos en monstruos. Podemos ser como Elena, creyendo que sabemos mejor y tomando decisiones por otros que no nos corresponden. O podemos ser como Carolina, quien a pesar del dolor inimaginable, eligió la verdad, la justicia y eventualmente el perdón. Podemos ser como Fernando, amando tan profundamente que estamos dispuestos a sacrificarnos, aunque quizás aprendiendo también que el verdadero amor requiere confianza y comunicación, no solo protección. Cada uno de nosotros escribe su propia historia con las decisiones que tomamos cada día.
Cuando enfrentamos traiciones, pérdidas y dolor, tenemos la opción de dejar que nos destruyan o de encontrar en esas experiencias la fuerza para convertirnos en versiones más resilientes de nosotros mismos. La justicia no siempre llega rápido ni de la forma que esperamos, pero cuando persistimos, cuando nos negamos a rendirnos ante la injusticia, eventualmente prevalecemos. Y cuando finalmente encontramos esa justicia, descubrimos que lo más valioso que ganamos no es la victoria sobre nuestros enemigos, sino el conocimiento de nuestra propia fuerza inquebrantable. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.